Saludo a todas las personas que van a escucharme hablar sobre el alegato de Gisèle Halimi en defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres, elegir la causa feminista. Soy Ana María Mellado García, soy profesora de enseñanza secundaria, doctoranda en la Universidad de Murcia y actualmente también ostento el cargo de secretaria de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras de la región de Murcia. Ante todo, pues quisiera agradecer a las compañeras y a los compañeros de AUDEM, la organización de este congreso, agradecer que generen pues, un espacio de reflexión, de intercambio, de pensamiento crítico sobre cuestiones de género, de literatura y de sociedad. Gisèle Halimi, abogada feminista francesa, luchó apasionadamente por defender los derechos de las mujeres. Junto a Simone de Beauvoir, fundó la asociación feminista Choisir. El éxito de su defensa de mujeres inculpadas por aborto es considerado un hito en la historia del feminismo. Sus alegatos contra la misoginia tuvieron una gran repercusión mediática. Su libro La cause des femmes es un valioso testimonio de los cambios que su compromiso generó en la sociedad francesa en la década de los años 1970. Zeza Gisèle Elise Tayeb, más conocida como Gisèle Halimi, nacida el 27 de julio de 1927 en Túnez, se posicionó desde muy joven ante las injusticias y las discriminaciones hacia las mujeres. Su rebeldía ante la misoginia la llevó a entablar un combate sin tregua contra el patriarcado hasta el final de sus días, sembrados de lucha feminista, de conquistas jurídicas en defensa de derechos fundamentales. Nacida en una humilde familia judía, fue una alumna brillante que logró estudiar con la ayuda de becas, a pesar de la oposición de su familia, que tenía previsto concertar su matrimonio pues, según la tradición. En 1945 logró establecerse en París, donde cursó estudios de filosofía y de derecho en la Sorbonne, trabajando duramente para sufragar su estancia. Casada con Paul Halimi, conservó tras el divorcio el apellido con el que inicia en 1949 su carrera de abogada en Túnez, y a partir de 1956 trabaja entre París y Argelia defendiendo a resistentes de luchas independentistas y a víctimas de represalias de la violencia militar francesa. Militante de la descolonización, participó en los procesos políticos durante la Guerra de Independencia de Argelia, siendo por ello detenida y expulsada del país por la policía francesa en varias ocasiones. En este contexto, conoce a Simone de Beauvoir y a Jean-Paul Sartre, del cual se convertirá en su abogada. Defendió con éxito a una militante del Frente de Liberación Nacional condenada a muerte, violada y torturada por militares franceses, experiencia que relatará en su primera publicación, Jamila Boupacha, en 1962, prologado por Simone de Beauvoir. En 1967 preside la Comisión de Investigación del Tribunal Russell sobre los crímenes de guerra americanos en Vietnam, y en 1971 asiste al proceso de militantes de ETA como delegada de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, lo cual narra en el proceso de Burgos, una publicación de 1931 que fue prologada por Jean-Paul Sartre. El activismo de Gisèle Halimi por los derechos de las mujeres pues comienza en 1965, fundando con otras compañeras el Mouvement Démocratique Féminin. Su primer texto autobiográfico, La cause des femmes, un texto de 1933, constituye un testimonio muy valioso para la historia del feminismo francés. En él narra la intensa batalla jurídica y social que llevó a cabo por la despenalización del aborto en Francia. El contexto de la lucha feminista en Francia en 1970 pues venía determinado previamente con la publicación de Le Deuxième Sexe en 1949 de Simone de Beauvoir, tras el cual se abre el debate sobre la dominación masculina y se alimenta la crítica feminista hasta su radicalización en los años 60, en los que se cuestiona públicamente la opresión de las mujeres y la misoginia de las instituciones. En octubre de 1968 comienzan a reunirse un grupo de mujeres activistas que liderarán el futuro grupo Mouvement de Libération des Femmes. Antoinette Fouque y Monique Wittig, fundadoras del Comité Révolutionnaire d'Action Culturelle en la Sorbona, pronto cuestionan
el androcentrismo en la sublevación de mayo del 68. La revolución estudiantil defiende la liberación sexual, pero mantiene a las mujeres en un segundo plano. Antoinette Fouque, creadora de la tendencia psicoanálisis politique, plantea hacer aflorar la esencia femenina en oposición al término feminista, explorando el subconsciente, la escritura y lo imaginario. Se conforma a partir de un movimiento de liberación de mujeres no mixto. Comme un premier acte pour libérer une parole que les femmes ne tiennent qu'entre elles, sans le poids de la domination et du discours masculin, tal y como así narra en una publicación en 2018 Antoinette Fouque. Por su parte, las feministas materialistas se reúnen en torno al grupo mixto Féminin-Masculin Avenir, fundado por la profesora Anne Zelensky, refundado en 1969 junto con la socióloga Christine Delphi, como Feminisme, Marxisme, Acción, inspirándose en las tesis marxistas. Este grupo feminista pues rechaza que la opresión de las mujeres sea solo una consecuencia de la lucha de clases. Identifica al patriarcado como el enemigo principal del sometimiento de las mujeres, de su explotación reproductiva y productiva, y se proclama la fuerza política autónoma de la lucha de las mujeres. Estos y otros colectivos de mujeres concurren por primera vez como un movimiento visible en mayo de 1970 en las asambleas políticas organizadas en la Universidad de Vincennes, suponiendo un momento importante en la génesis del movimiento feminista en Francia, tal y como relata la investigadora Riot Sarcey. Les étudiants présents, comme les porte-paroles des organisations d'extrême gauche, découvrent une forme de contestation qui leur échappe. Leurs comportements comme leur pouvoir sont dénoncés. Là, le mouvement féministe en gestation décide de rejeter la mixité. Des femmes de formations différentes, d'origines sociales diverses, s'auto-organisent selon des modalités inédites. El 26 de agosto de 1970, 9 militantes feministas, entre ellas Anne Zelensky, Christine Delphi, las escritoras Monique Wittig y Christiane Rochefort, depositan flores bajo el arco de triunfo en homenaje a la mujer del soldado desconocido con el lema «Il y a plus encore inconnu que le soldat», sa femme. El acto se organizó en apoyo a la manifestación convocada ese día en Estados Unidos por el Women's Liberation Movement. Tuvo gran repercusión en la sociedad francesa y los medios de comunicación oficializaron ahí en ese momento el término de Mouvement de Libération des Femmes para designar el conjunto de activistas por los derechos de las mujeres. Durante los años siguientes, diferentes corrientes, colectivos, grupos y organizaciones de mujeres van emergiendo de forma heterogénea, multiforme e informal, integrándose en el Mouvement de Libération des Femmes. La diversidad del movimiento feminista de los años 70 no impide que las diferentes tendencias confluyan y participen en reivindicaciones comunes a todas las feministas, como el derecho al aborto y el acceso a métodos anticonceptivos. Una de las acciones federativas que impactó a la sociedad francesa fue el Manifeste de 343, publicado por el Nouvel Observateur el 5 de abril de 1971, con la firma de 343 mujeres célebres y anónimas reconociendo haber abortado. El manifiesto, redactado por Simone de Beauvoir y firmado por mujeres de la cultura conocidas por el gran público como Catherine Deneuve, Françoise Fabian, Jeanne Moreau, François Sagan o Marguerite Duras, supuso un golpe de efecto impresionante. ¿Cómo detener a las mujeres más representativas de la cultura francesa y enviarlas a la cárcel? Según el artículo 317 del Código Penal francés, sin embargo, es lo que tendría que haber ocurrido. Aun a riesgo de ser sancionada, que lo fue, Gisèle Halimi no dudó ni un segundo en firmar, recabando además firmas de otras mujeres a petición de Simone de Beauvoir. El manifiesto era muy claro. Firmarlo, desde luego, era exponerse públicamente. Decía así: 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. La firma del Manifeste de 343 no tuvo repercusiones negativas para las mujeres célebres. Sin embargo, las mujeres anónimas
firmantes de clases populares sí que tuvieron problemas. Algunas de ellas, trabajadoras interinas en precario de la administración pública y de la enseñanza, fueron represaliadas siendo rescindidos sus contratos. Otras fueron públicamente reprobadas. Algunas de ellas reprocharon a Gisèle Halimi que las firmantes anónimas iban a pagar por el conjunto de las 343. Halimi, imbuida por un alto sentido de responsabilidad y de generosidad, les ofreció un sólido apoyo fundando en otoño de 1971 la asociación Choisir, la cause des femmes, para defenderlas en los tribunales de las represalias a las que fueron sometidas. Pero, sin embargo, fue más allá, porque consolidó los objetivos de la asociación para trabajar de forma permanente por la libertad sexual de las mujeres y estableció 3 líneas de actuación para su día: reivindicar el derecho a la educación sexual y a la anticoncepción, trabajar por la supresión de la ley represiva del aborto de 1920 y defender gratuitamente a las personas inculpadas por aborto. El nombre de Choisir fue idea de Gisèle Halimi, para la que elegir procrear representaba la condición necesaria para la liberación de las mujeres. De hecho, según confiesa la periodista Annick Cogent en su última entrevista realizada en 2020, el nombre de Choisir nace de la esencia contenida en los siguientes versos de Paul Éluard. Il ne faut promettre et donner la vie que pour la perpétuer, comme on perpétue une rose en l'encerclant de mains heureuses. Halimi le propuso a Simone de Beauvoir cofundar la asociación a Jean de Rostand, notable y académico especialista en biología, y a la escritora Christiane Rochefort y a la actriz Delphine Seyrig. El grupo comenzó a reunirse y se fueron integrando militantes feministas de la cultura francesa, como la actriz Françoise Fabian y la periodista de Le Figaro, Françoise Parturier. Durante las reuniones dominicales que organiza Gisèle Halimi en su casa, pues se van sumando otras mujeres de otras corrientes del Mouvement de Libération des Femmes. Se comienzan a realizar acciones conjuntas, pero comienzan a surgir divergencias de las líneas de actuación. Para Halimi, la tendencia mayoritaria del Mouvement de Libération des Femmes, entre sus tensiones freudianas, marxistas y tantos grupúsculos como propuestas individuales pudieran confluir, pues perdía el pulso de la acción y ésta se dispersaba. Y por su parte, este sector del Mouvement de Libération des Femmes cuestionaba al grupo Choisir, al que acusaba de estar jerarquizado de forma discriminatoria y de ser una asociación reglada demasiado convencional. Gisèle Halimi relata con mucho detenimiento en la Cause des Femmes su intención de constituir la asociación Choisir como un movimiento de masas independiente de cualquier partido político que pudiera integrar personas de diferentes convicciones políticas, religiosas y sociales, siempre y cuando estuvieran de acuerdo con los objetivos de la asociación, y es algo que establece muy claramente en su publicación. Dice así: Notre axe de lutte est clair, la libération des femmes. Comment? Par, condition essentielle mais non suffisante, la disparition d'une pièce fondamentale de l'oppression qui pèse sur elles, la législation sur la contraception et l'avortement. Le combat est précis, limité. Que les conséquences de ce combat, à cause de ce qu'il remet en question à moyen ou à long terme, soient infiniment plus vastes, j'en suis persuadée. Mais Choisir, pour garder son indépendance, sa cohésion et sa forme de mouvement de masse, doit s'en tenir à ses objectifs. El grupo Choisir comienza a publicitarse con algunos comunicados en la prensa y llegan cartas de mujeres de todas partes de Francia exponiendo sus experiencias. Halimi se siente responsable de iniciar acciones concretas y organiza un grupo de trabajo que se reúne en agosto de 1971 para elaborar una propuesta de ley para despenalizar el aborto. Varios políticos franceses de la órbita socialista y progresista, como Michel Rocard o Aimé Césaire, apoyan el proyecto, en el cual participan personas de otros ámbitos, como la doctora Annie Ferré-Martin, que participa de forma activa con el Mouvement Français pour le Planning Familial de la ciudad de Grenoble. Con respecto a este grupo, decir que en 1956 la ginecóloga Marie-André Vélalé y Evelyne Sulro cofundan la asociación Maternité Heureuse para luchar contra el aborto clandestino, difundiendo métodos anticonceptivos modernos. Simone de Beauvoir sostiene la asociación escribiendo en su boletín, y en 1959 esta asociación se convierte en el Mouvement Français pour le Planning Familial, abriendo sus 2 primeros centros en Grenoble y en París.
Desde 1971, parte de la militancia de este grupo participa junto a personal sanitario de los centros hospitalarios universitarios y a militantes de izquierda en la coalición mixta Mouvement pour la Liberté de l'Avortement, creada por Anne Zelensky y Christine Delphi. Y en 1933 se convertirá en el Mouvement pour la Liberté de l'Avortement y de la Contracepción, y su personal sanitario practicará abortos a las mujeres que lo demanden. La lucha de las mujeres por la regularización de los métodos anticonceptivos y por la despenalización del aborto libre comienza a hacerse cada vez más visible. El 20 de noviembre de 1931 desfilan miles de mujeres en Francia convocadas por el Mouvement de Libération des Femmes en una jornada histórica para el feminismo en Francia. El relato central de la cause des femmes es la preparación y el desarrollo del juicio que comenzó en el Tribunal de Menores de Bobigny. Gisèle Halimi recibió la llamada de una mujer acusada de haber practicado el aborto a Marie-Claire Chevalier, una joven de 16 años que había sido violada por un compañero de clase. Confesó lo ocurrido a su madre, Michelle Chevalier, una empleada del metro que se ocupaba sola de sus 3 hijas. Ante la negativa de su hija a continuar con el embarazo, buscó un médico para practicar el aborto, pero el precio era inalcanzable para ella. Entonces, con las indicaciones de un par de compañeras de trabajo, encuentra a una mujer que practica abortos clandestinos para sobrevivir económicamente. El aborto de Marie-Claire concluye en urgencias tras una hemorragia terrible y es además denunciada a la policía por su violador, al cual ha informado del aborto. Gisèle Halimi describe en el capítulo de sus vivencias personales en la cause des femmes la humillación y el dolor sufridos en sus abortos clandestinos, la falta de humanidad del médico que la atendió cuando tuvo que ingresar en urgencias por una fuerte hemorragia en su primer aborto. Años después, ya madre de un hijo, se quedó de nuevo embarazada. En ese momento se encuentra inmersa en el proceso político de Moknin, en Túnez, defendiendo a militantes detenidos y encarcelados por las fuerzas del orden francesas tras una manifestación a favor de la independencia del país tunecino. De común acuerdo con su marido, decidió abortar, pero al igual que la joven Chevalier, a falta de suficientes recursos económicos, pues tuvo que recurrir clandestinamente a un aborto sin ninguna garantía sanitaria. Acudir a una clínica privada para abortar con cuidados médicos en una clínica de París, pues la verdad es que solo estaba al alcance de mujeres que tuvieran un alto nivel económico. Halimi describe de forma muy cruda cómo acudió a los juicios de Moknin con una sonda abortiva que le causaba intensos dolores y lo que sintió en aquellos momentos. Reflexionó sobre la contradicción de estar defendiendo derechos humanos y al mismo tiempo de estar cometiendo un delito según la justicia patriarcal. Para ella, sin duda alguna, abortar es un acto de libre disposición de su cuerpo, de su vida, y es un derecho fundamental. Para Gisèle Halimi, el caso de las mujeres Chevalier constituía un caso flagrante de injusticia, maltrato y discriminación social, y decidió que el proceso de Bobigny sería el proceso político del aborto. Y dice así Halimi: Le procès de Bobigny est le premier, le seul procès politique de l'avortement. Comme tout procès politique, il n'avait pas comme seule exigence l'acquittement ou l'indulgence du tribunal pour les inculpés. Les règles d'or des procès de ce principe, s'adresser par-dessus la tête des magistrats à l'opinion publique tout entière, au pays. Pour cela, organiser une démonstration de synthèse, dépasser les faits eux-mêmes, faire le procès d'une loi, d'un système, d'une politique, transformer les débats en tribunes politiques. El artículo 317 del Código Penal definía el aborto como un crimen con pena de reclusión. Entonces, Halimi resume en la cause des femmes como en 1920 la derecha propone castigar duramente la incitación al aborto y la propaganda anticonceptiva, con la excusa de la gran pérdida demográfica causada por la Primera Guerra Mundial. El voto en contra de los diputados de izquierda no fue suficiente para detener la rápida aprobación de la ley que se lleva durante la ocupación alemana a la exacerbación. Hay que recordar que bajo el régimen de Pétain se condena a muerte y se ejecuta en julio de 1942 a Marie-Louise Giraud por practicar abortos. Se trataba de remover los cimientos de la justicia, de esa injusta justicia patriarcal, y de implicar a la opinión pública para cuestionar las leyes misóginas que criminalizaban a las mujeres por intentar decidir sobre sus vidas y desear acceder a métodos anticonceptivos. Gisèle Halimi quiso preparar el juicio de Marie-Claire Chevalier de forma pública y colectiva en asambleas generales de Choisir
precisamente por el hecho de ser un proceso político, pero lo que no imaginaba eran las dificultades a las que se iba a encontrar enfrentadas dentro del seno del movimiento feminista. Halimi propuso pedir a hombres y mujeres notables de la sociedad francesa que declarasen a favor de las inculpadas en el proceso de Bobigny. Sin embargo, una corriente del Mouvement de Libération des Femmes integrante de Choisir se manifestaba en contra de que declarasen hombres y también querían que declarasen militantes feministas que no fueran conocidas para que pudieran expresar su visión personal del aborto, pero para Halimi suponía un riesgo admitir declaraciones descontextualizadas y irrelevantes para la defensa del caso. Ante la falta de acuerdo, finalmente preparó su juicio con el respaldo de las mujeres inculpadas y la mayoría de las integrantes de Choisir. Las disidentes del Mouvement de Libération des Femmes se comprometieron con apoyar con manifestaciones en la calle, como así hicieron. El juicio de Marie-Claire Chevalier tuvo lugar el 11 de octubre de 1972 en el Tribunal de Menores a puerta cerrada, aunque el dictamen se hizo público. El 8 de noviembre fueron juzgadas las mujeres adultas que soportaron las sesiones y la mediatización del proceso con mucha valentía. A petición de Halimi, declararon Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig, Françoise Fabian, el secretario general del Partido Socialista Michel Rocard, Aimé Césaire, poeta y diputado de la Asamblea Nacional, los científicos genetistas y premios Nobel Jacques Monod y François Jacob y el doctor Paul Millies, ferviente católico. El alegato de Gisèle Halimi fue brillante, emotivo y reivindicativo. Y dice así: Je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier et avec ces trois femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes françaises et autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Gisèle Halimi expuso las causas mayores que llevaban a miles de mujeres a abortar en condiciones peligrosas para su salud física y mental. En primer lugar, identificó la propia ley como responsable directa de la opresión de las mujeres. En segundo lugar, la dificultad del acceso a métodos anticonceptivos y la falta de educación sexual para las mujeres socialmente vulnerables. Para Halimi, estas injusticias se inscribían dentro de la lucha de clases. Aportó a su alegato datos estadísticos para demostrar que el perfil social de mujeres que habían sido condenadas por aborto en los últimos años en los tribunales en Francia eran mayoritariamente mujeres desempleadas, amas de casa, obreras, empleadas de comercio y trabajadoras de la administración pública, todas con escasos recursos económicos y muchas de ellas en exclusión social. En cuanto a la falta de educación sexual, recordó la dejación de funciones por parte de los poderes públicos que no reconocían la labor de los centros de planificación familiar estructurados en todo el territorio francés gracias al Mouvement Français de Planning Familial, que estaban mantenidos por la sociedad civil de una forma totalmente voluntaria. Halimi condenó en su discurso el encierro de menores de edad que daban a luz en instituciones concertadas por el Estado, donde se trataba de rehabilitarlas como si fueran delincuentes y a las que se condenaba a la miseria y a la exclusión social. También hizo un repaso histórico sobre la opresión y la explotación de las mujeres por los hombres. Denunció la condición de las mujeres sometidas a la misoginia sociopolítica y a la justicia patriarcal. Y dijo así: Messieurs, regardez-vous et regardez-nous. 4 femmes comparaissent devant 4 hommes pour parler de quoi? De leur utérus, de leur maternité, de leur avortement, de leur exigence d'être physiquement libres. ¿Est-ce que la justice ne commence pas là? Concluyó su alegato instando al tribunal a dar una sentencia ejemplar, devolviendo a las mujeres su dignidad. Para Halimi no cabía otra posibilidad. La sociedad francesa estaba cambiando. Las mujeres estaban organizándose para revertir la situación de dominación. Concluyó con arrojo, como feminista empoderada. Nous vous le disons, il faut le prononcer. Parce que nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous sommes mises en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppresión. El proceso de Bobigny fue mediatizado durante días. Las manifestaciones feministas en la puerta del tribunal se oía durante las sesiones de los juicios. Marie-Claire Chevalier fue absuelta, su madre fue multada pero no condenada y las compañeras de trabajo absueltas también.
La mujer que realizó el aborto fue condenada más duramente con una pena de 1 año de prisión condicional. Gisèle Halimi consiguió desactivar la ley de 1920. La sentencia de Bobigny sentaría jurisprudencia: no más mujeres condenadas por aborto. Le jugement de Bobigny a fait éclater la loi, qu'on le veuille ou non. À partir de Bobigny, on peut le dire, il n'y a plus de loi de 1920. Elle a volé en morceaux. Así concluía Halimi. Para rentabilizar aún más la mediatización del proceso, Choisir encargó la publicación íntegra del proceso, por primera vez en la historia del aborto y de la justicia. En pocas semanas, a pie de calle, militantes de Choisir vendieron más de 30.000 ejemplares. La prensa también publicó todo aquello que quiso. El tribunal de Bobigny no tomó represalia alguna, a pesar de estar prohibida la publicación de los juicios desde 1881. Otra ley desafiada y desactivada, otra batalla ganada sobre la ley del silencio que antes pesaba sobre las condenadas por aborto. ¿Qué ocurre después del proceso de Bobigny? Bueno, pues quedaba otro objetivo muy importante para Halimi, y era actuar sobre la ley de 1920. El equipo de Choisir presentó una propuesta de ley moderna, ambiciosa y acorde con las reivindicaciones feministas. Información sexual para la planificación familiar a cargo del Ministerio de Salud Pública, difusión de métodos anticonceptivos a cargo de la Seguridad Social y la libre interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12, regulada hasta la semana 24 y en adelante. El Partido Socialista se hizo cargo de registrar en la Asamblea Nacional, pero el gobierno de derechas reaccionó rápidamente presentando un proyecto de ley al mismo tiempo para desactivar la propuesta de Choisir. El texto anulaba todas las expectativas de liberalización del aborto, reconociendo solo algunos supuestos muy limitados. Pero para Halimi la propuesta de Choisir al menos había forzado al gobierno a revisar la ley de 1920 y lo consideró una pequeña victoria, a pesar de que no respondía al objetivo principal del proyecto de Choisir: elegir libremente y de forma responsable la maternidad. En mayo de 1973 tuvo lugar el proceso de Grenoble, en el cual Halimi tuvo que defender a su amiga la doctora Annie Ferré-Martin, militante destacada de Choisir y colaboradora del Mouvement Français du Planning Familial, acusada de practicar abortos. El proceso también tuvo un gran efecto mediático, un gran alcance internacional, y Halimi defendió con éxito a la doctora Ferré. En 1974 asesoró a la ministra de Sanidad, Simone Veil, en su proyecto de ley para despenalizar el aborto y liberalizar la interrupción voluntaria del embarazo antes de la 10ª semana. Por fin, en enero de 1975, la ley comenzó a aplicarse, así como otra autorizando el acceso de la contracepción a las menores de edad. En 1982 se aprobó la gratuidad del aborto a cargo de la Seguridad Social. Estas y otras muchas leyes impulsadas por Halimi y otras feministas se han ido aprobando hasta el año 2020, mejorando la protección jurídica y sanitaria para las mujeres que abortan en Francia. Victorias de y para las mujeres, aunque un combate nunca ganado de forma definitiva y siempre cuestionado por la derecha ultracatólica y por la extrema derecha. Gisèle Halimi prosiguió su lucha por los derechos de las mujeres hasta su muerte. En 1978 defendió con éxito a 2 mujeres víctimas de violación en un juicio en Aix-en-Provence denominado el proceso de la violación. El caso, admirablemente defendido por Halimi, concluyó con el oprobio y el encarcelamiento de los 3 violadores. Fue muy mediatizado y tuvo una gran repercusión en la sociedad francesa. Poco después se iban a ir introduciendo en la ley modificaciones que constituirían avances importantes para las víctimas de agresiones sexuales. En 1978 emprendió una carrera política en representación del movimiento Choisir junto con otras compañeras. Sans femmes pour les femmes, en una campaña electoral inédita en la historia del feminismo, aunque lamentablemente resultó un fracaso electoral. En 1981, elegida diputada en la Asamblea Nacional vinculada al Partido Socialista, fue muy activa. Presentó una decena de propuestas de ley para la mejora de los derechos de las mujeres, relacionadas con el aborto, con la protección jurídica de las víctimas de violación, la prohibición de la incitación al sexismo, el permiso parental alterno y remunerado, la paridad en política. Fue nombrada embajadora de Francia en la UNESCO y de 1996 a 1998 presidió la comisión política del Observatoire pour la Parité hasta que fue votada en el año 2000 la ley sobre la paridad.
En 1979, Gisèle Halimi había ideado la construcción de un espacio europeo igualitario y en 2005 retomó con la asociación Choisir este proyecto político, seleccionando las mejores leyes europeas para las mujeres. Toutes les européennes devraient bénéficier de ce qui se ferait de mieux, de plus progressiste, de plus féministe en matière de législation les concernant. En 2008 publicó el proyecto bajo el título La clause de l'européenne la plus favorisée, que fue presentado en un coloquio internacional. Ha publicado varios textos autobiográficos, testimonios de su combate político y feminista, Le lait de l'oranger, 1988, Fridna, dedicado a su madre, 1999, Avocate y respectueuse, 2002, Ne vous résignez jamais, en 2009, et Histoire d'une passion, en 2011. En la actualidad, la asociación Choisir prosigue con el legado de Gisèle Halimi, que se despidió en su última entrevista en 2020 con un mensaje inéquivoco de lucha féministe. Enfin, n'ayez pas peur de vous dire féministe. C'est un mot magnifique, vous savez. C'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Une philosophie qui réinvente des rapports hommes-femmes enfin fondés sur la liberté. Un idéal qui permet d'entrevoir un monde apaisé où les destins des individus ne seraient pas assignés par leur genre et où la libération des femmes signifierait aussi celle des hommes. Y hasta aquí el tributo a esta gran feminista que tanto ha hecho por todas las mujeres, Gisèle Halimi. Muchas gracias por vuestra atención.